eran zonas focalizadas en necrosis coagulativa, ¿correcto? Pero jóvenes, ¿qué pasaría si nosotros nos encontramos con múltiples infartos, con pequeños infartos en la corteza renal? ¿Qué pasaría, jóvenes, si aquí les muestro esta imagen de acá, este gráfico de acá? ¿Qué pasaría, jóvenes, si sucediera que nosotros empezáramos a encontrar numerosos émbolos a lo largo de todos estos pequeños vasitos sanguíneos? Estos van a producir, jóvenes, pequeños focos de necrosis en la zona cortical. Esos pequeños focos de necrosis a lo largo de todo el sistema cortical se llama necrosis cortical renal, que en muchos casos, necrosis cortical renal, que en muchos casos es de origen bilateral. Ahora bien, ¿qué puede causar minúsculos focos de necrosis coagulativa en la corteza? Las septicemias, las enfermedades que pueden cursar con sepsis, con septicemias. Y hay una enfermedad muy particular y muy importante que se ha descrito mucho en los equinos y que también ahora se está describiendo bastante en los cerdos. Es una enfermedad emergente, es el Actinobacillus eculi. El Actinobacillus eculi es la principal causa de necrosis cortical renal bilateral. ¿Correcto? Esta imagen tan característica, tan significativa que estás viendo acá. Actinobacillus eculi. Actinobacillus eculi. Es una de las principales causas. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que causa? Esta bacteria ocasiona un cuadro septicémico y tiende a ocasionar cuadros de microhemorragias y pequeños microtrombos en el sistema vascular. Miren, aquí estamos viendo la imagen de un glomérulo con un pequeño microtrombo, ¿correcto? Agregados de fibrina a este nivel, concluyendo, jóvenes, la luz parcial de los vasos sanguíneos, y eso produce una necrosis coagulativa, pero en un punto, en otro punto, convirtiéndose en múltiples focos de necrosis coagulativa. Esto que nosotros vemos acá también se observa bastante en humanos, principalmente en niños, también asociado a infecciones urinarias. Muy bien, acá tenemos otra imagen de repente mucho más evidente para que podamos ver los numerosos focos de necrosis. Esta es la imagen, este es un riñón de un cerdo, ¿correcto? Ocasionado por Actinobacillus eculi, y esto acá es un riñón de caballo, también por Actinobacillus eculi. La imagen microscópica vamos a ver una necrosis cortical, pero solamente limitada a la corteza renal. Una necrosis coagulativa propiamente dicha. Luego tenemos otro ejemplo, la necrosis medular. ¿Qué sabemos acerca de la necrosis medular? Bueno, primero, jóvenes, recuerdo un poco acerca de la médula. La médula renal, jóvenes, es la zona menos irrigada, o mejor dicho, es la zona pobremente irrigada del parénquima renal. Es la zona a la cual la sangre se demora en llegar, en irrigar. Les explico por qué. Tenemos acá la imagen de un parénquima renal y vemos cómo llega la sangre directamente. ¿Hacia dónde llega la sangre directamente? La sangre, cuando llega al riñón, va directamente hacia la corteza renal. ¿Por qué el profesor tiene que llegar directamente a la corteza renal? Porque en la corteza renal, jóvenes, no se produce la filtración, ¿correcto? La producción de la orina propiamente dicha. Entonces la sangre va directamente a la corteza renal. En la corteza renal se produce la función de la filtración, la reabsorción y la secreción. Después de haberse producido todo eso en la nivel de la corteza renal, recién bajan los vasos sanguíneos a irrigar ¿a dónde? A la médula renal. Entonces la médula renal se vuelve muy susceptible también a la isquemia. Cuando haya disminución de aporte de sangre al riñón, una de las zonas que también se va a ver bien afectada es la médula renal. ¿Cuáles son las principales causas que pueden ocasionar necrosis medular? Las infecciones urinarias, principalmente la pielonefritis. Los casos de amiloidosis renal, en el caso de los felinos, y el caso de la obstrucción urinaria. Acá tenemos la imagen de un riñón de un caballo, ¿correcto? En donde vemos la imagen de la necrosis a ese nivel. Y aquí quiero que tengo otra foto más.
la imagen de la necrosis medular. Otra imagen que también está bastante descrita, aparte de la necrosis cortical renal bilateral, la necrosis medular, es la necrosis tubular aguda, la necrosis de los túbulos renales. Bueno, entonces hablaremos un poco acerca de eso. Para entender un poco acerca de la necrosis tubular aguda, habrá que entender un poco acerca del túbulo renal, propiamente dicho. La imagen que vemos acá es la imagen de un pequeño túbulo renal, un túbulo controlado proximal, por ejemplo. Este túbulo controlado proximal puede ser sujeto a numerosos insultos o daños, ya sean estos de tipo isquémico o sean estos de tipo tóxico. ¿No? Isquémico o tóxico. Esto puede producirse en un daño tubular agudo. Este daño tubular agudo puede ser una necrosis de tipo nefrotóxica por el daño tóxico, ¿correcto? O puede ser de tipo isquémica, ¿correcto? ¿Por qué? Producto del isquemia. Ahora bien, acá tenemos el túbulo renal dañado, ya sea por un daño tóxico o por un daño isquémico, con algunas particularidades muy importantes. ¿Cuáles son esas particularidades? En primer lugar, cuando se produce un daño tubular por un agente tóxico, como ustedes están viendo acá, es cierto, puede haber una necrosis del túbulo con pérdida inclusive de células epiteliales, pero se mantiene la continuidad de la membrana basal. Miren ustedes, esta es la membrana basal. Al haber continuidad de la membrana basal, permite una regeneración del túbulo. ¿Correcto? Cosa que no sucede cuando el daño en el túbulo es producido por una isquemia. Cuando el daño producido por una isquemia, jóvenes, acá sí hay daño de qué? De la membrana basal. Y como hay daño en la membrana basal, ya no hay regeneración epitelial. Y como no hay regeneración epitelial, el túbulo que ha sido dañado va a ser reemplazado por qué? Por tejidos. Entonces aquí podemos ver de una manera bastante explicativa cuál de los dos orígenes ocasiona lesiones más severas al niño. La lesión que es de naturaleza isquémica. Ahora bien, ¿qué agentes pueden producir daño tóxico al túbulo renal? Por ejemplo, los metales pesados. Por ejemplo, los antibióticos. Por ejemplo, los agentes antifúngicos. Por ejemplo, las toxinas, correcto, las micotoxinas. O de repente, algunas plantas. Y en lo que se refiere a una naturaleza isquémica, podemos mencionar principalmente al shock en todas sus variedades, hipovolémico, septicémico, carcinogénico, etc. Pero también podríamos citar a qué? A la hemoglobinuria y a la mioglobinuria. Entonces, ¿cómo se ve macroscópicamente un riñón que ha sufrido necrosis tubular aguda? Para empezar, jóvenes, a ver como un riñón de naturaleza pálida, tal como ves en la foto. Es un riñón bastante pálido, inclusive llega a tener una tonalidad amarillenta. Cuando nosotros lo vemos al microscopio, básicamente las alteraciones van a estar localizadas al nivel de los túbulos renales. Los glomérulos prácticamente no van a tener alguna alteración visible, pero los túbulos sí. Los túbulos van a estar hinchados con presencia de profusa descamación epitelial. Miren ustedes, acá tenemos la imagen de túbulos renales, de túbulos renales hinchados. Miren acá y acá, una necrosis tubular. Miren ustedes, y acá vemos la descamación profusa de las células epiteliales. Miren acá, muy bien, la descamación profusa de las células epiteliales. Cuando nosotros jóvenes vemos, por ejemplo, un examen de orina, en un examen de orina, la necrosis tubular aguda la vamos a observar con la presencia de numerosos cilindros glandulares y sobre todo con una gran cantidad de células epiteliales descamadas presentes en el sedimento del orina. Acá vemos, jóvenes, algunos intentos de regeneración celular. Miren. Unos intentos de regeneración celular. Acá también.
necrosis y acá una presencia de ¿qué? De células fibrosas. Acá, jóvenes, hemos hecho un corte y una tinción especial con una tinción llamada PAS, ácido periódico de Schiff. Miren ustedes, acá el PAS más que todo es para tener la continuidad de la membrana basal, de este túbulo, por ejemplo. Pero si nosotros nos fijáramos en otro túbulo, como por ejemplo acá, ¿correcto? En algunas zonas se pierde la continuidad de los túbulos, ¿correcto? Acá vemos otro túbulo donde se mantiene la continuidad. Pero si nosotros nos podemos observar, jóvenes, vamos a encontrar varios túbulos en los cuales se ha perdido la continuidad de esa membrana basal. Y eso sucede cuando el daño tubular es de tipo isquémico. Algunos agentes tóxicos, como por ejemplo el plomo, puede llegar a formar pequeñas estructuras que son como cuerpos de inclusión. Trastornos inflamatorios. ¿Cómo llegan los procesos inflamatorios al parénquima renal? ¿Cómo llegan? ¿Cómo suceden? ¿Cómo se produce? Generalmente puede llegar por dos vías. Una vía hematógena, también conocida como vía descendente, y una vía ascendente, aquella que proviene de infecciones del tracto urinario bajo, principalmente de una cistitis, o quizás una prostatitis, en el caso de los varones. Entonces, los procesos inflamatorios del parénquima renal es difícil de clasificar, bastante difícil. Pero lo hemos tratado de clasificar de acuerdo desde un punto de vista anatómico, con aquellos procesos inflamatorios que afecten a los glomérulos, con aquellos que afecten a los túbulos o aquellos que afectan al apéndice. Entonces vamos a hablar de aquellos procesos inflamatorios que afectan principalmente a los glomérulos. Jóvenes, pero para entender un poco acerca de los procesos inflamatorios que afectan a los glomérulos, es importante recordar un poco acerca del glomérulo. ¿Por qué es importante el glomérulo? ¿O qué función cumple el glomérulo? El glomérulo es importante porque tiene lo que se conoce como la membrana de filtración. Es una membrana bastante impermeable y está compuesto básicamente por tres elementos. En primer lugar, jóvenes, tenemos al endotelio vascular, a la membrana basal y a los podocitos. Aquí se los muestro mucho. Todos acá vemos, esta es la imagen también del glomérulo. Y esto que ven acá, todo esto acá, es la membrana de filtración. Está compuesto por las células endoteliales que les acabo de mencionar ahorita. Está compuesto por la membrana basal, que es todo esto acá. Y mencionó algo acerca de los podocitos. ¿Qué son los podocitos? Los podocitos son células epiteliales que se encuentran abrazando los capilares sanguíneos. Y toman su nombre porque estas células epiteliales tienen unas prolongaciones citoplasmáticas muy parecidas a pies. He ahí el nombre de podocitos. Miren, acá lo pueden ver mejor. Ven acá la célula y ven acá los pies. Muy bien, bueno. Acá hemos hecho un acercamiento para que ustedes puedan ver los pies de estas células de acá, de estas células epiteliales llamadas podocitos. Esta es la imagen por microscopía electrónica y esta es una imagen de barriga. Miren ustedes para que puedan ver cómo las células epiteliales tienen estas proyecciones de acá, que son sus podocitos. Acá tenemos entonces a la célula endotelial, acá tenemos a la membrana basal y acá tenemos a los procesos podales de los podocitos. Todo esto acá, jóvenes, constituye la membrana de filtración glomerular. Esta membrana de filtración es permeable para el agua, ¿correcto? Es permeable para algunos electrolitos y es impermeable para moléculas grandes, como las proteínas. Entonces, nosotros normalmente no encontramos proteínas en la orina, porque las proteínas no pueden atravesar la membrana de filtración. Entonces, proteínas no se encuentran en la orina normalmente. Y si por algo motivos, correcto, hubiera algunas proteínas que puedan escapar de la membrana de filtración, estas proteínas, jóvenes, llegarían a los túbulos contorneados proximales. Y en los túbulos contorneados proximales se reabsorberían. Acá tenemos una imagen, un corte histológico de un túbulo contorneado proximal, donde vemos, jóvenes, en su citoplasma gran cantidad de diminutas estructuras circulares de color acidófilo.
que hace referencia a las proteínas que acaba de absorber. ¿Correcto? Entonces vuelvo a repetir, normalmente en la primera filtración las proteínas no pasan la barrera, pero si llegaran a pasar, estas proteínas volverían a ser reabsorbidas a nivel de los túbulos contorneados proximales, tal como estamos viendo en la foto. Pero jóvenes, ahora que ya sabemos eso, van a haber enfermedades que pueden afectar directamente al glomérulo. Y podemos hablar entonces de glomerulitis virales, o también enfermedades que pueden afectar al glomérulo y son de naturaleza bacteriana. ¿Correcto? Simplemente vamos a hablar en primer lugar de las glomerulitis virales. Generalmente son consecuencias de enfermedades sistémicas. Tenemos varios ejemplos. El herpesvirus canino sería el principal ejemplo. La peste porcina clásica o cólera porcino. El citomegalovirus, la arteritis viral equina, la enfermedad de Newcastle en el caso de las aves. Y en el caso de las bacterias, tenemos jóvenes el Actinobacillus eculi, lo que les mencioné hace poco. El Ciperotheca patiae, una bacteria bastante frecuente en los cerdos. Streptococcus, una bacteria bastante frecuente en todos los animales domésticos. Y el Actinomyces, una bacteria bastante frecuente en los bovinos. Miren ustedes acá, este es un riñón con lesiones hemorrágicas, ¿correcto? En todo el parénquima renal. Ese era patognomónico de qué enfermedad? Del herpesvirus canino. Para confirmar, jóvenes, lo que ya hemos visto macroscópicamente, le hacíamos un corte histológico para ver qué cosa. Los cuerpos de inclusión. Ya han iniciado el cuerpo de inclusión acá que se encuentra en el glomérulo. Pero por si no lo llegas a ver, aquí está. Y si aún así no lo ves, ahí está. Ahí está el cuerpo de inclusión. Luego, jóvenes, ahora tenemos las glomerulonefritis por inmunocomplejos o por complejos inmunomediados. ¿Correcto? La glomerulonefritis por inmunocomplejos es la típica presentación que se observa en animales domésticos. Hay una variante que se observa básicamente en humanos, que es la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Tenemos esta imagen de acá. Esta imagen, jóvenes, corresponde al glomérulo, tal como se los mencioné hace poco. Aquí están los capilares, aquí está la membrana basal y aquí están los podocitos. Muy bien. Ahora, jóvenes, hacemos un corte de esta zona de acá para poderlo evidenciar un poco mejor. ¿En qué consiste la glomerulonefritis por complejos inmunomediados? Esto más que todo es una explicación de una hipersensibilidad de tipo 3, cosa que tú ya has revisado en tu curso de inmunología hace ya algunos ciclos atrás, ¿correcto? Hace ya algunos ciclos atrás. Bueno, ¿qué cosa es lo que recordamos un poco acerca de estos complejos inmunomediados? Los complejos inmunomediados se forman en la sangre, es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Y ese antígeno y ese anticuerpo, ese complejo ya formado, se puede depositar en numerosas partes del cuerpo. Por lo general tiende a depositarse a nivel de las arterias, ¿correcto? Arterias de todo el cuerpo, no solamente de algún determinado órgano en particular. Bueno, cuando se forman estos, o cuando se depositan estos complejos antígenos anticuerpos en el riñón, principalmente tienden a depositarse a nivel de la membrana basal, ¿correcto? A nivel de la membrana basal del glomérulo. Y cuando se depositan esos complejos, ¿qué es lo que desencadenaba? La cascada de complementos, ¿se acuerdan? Cuando se depositaban los complejos antígenos en tu cuerpo, se desencadenaba la cascada del complemento, ¿correcto? Por la vía clásica y luego por la vía alterna. Y luego, jóvenes, esa cascada de complemento era lo que producía migración de neutrófilos y se procedía o se producía una respuesta inflamatoria por numerosos neutrófilos. Entonces, en esta enfermedad de depósitos por inmunocomplejos, básicamente hay un proceso inflamatorio donde a nivel de la membrana basal. A nivel de la membrana basal. ¿Qué es lo que pasa
en la otra patología de glomérulo, antimembrana basal. Básicamente lo que se produce acá son numerosos anticuerpos contra la membrana basal del individuo, ¿correcto? Es una enfermedad autoinmune, básicamente. Y eso básicamente ha sido descrito en humanos. Y esto básicamente es lo que nos compete a nosotros, en animales. Entonces, microscópicamente, ¿cómo podemos evidenciar una glomerulonefritis por inmunocomplejos? Vamos a observar un glomérulo hinchado, bastante dilatado. Está tan hinchado que uno no llega a apreciar o no llega a observar ni cosa, la cápsula. Miren ustedes, mejor dicho, el espacio de Bowman. El espacio de Bowman. No se llega a apreciar el espacio de Bowman. Existen tres tipos de inmunocomplejos. La que es de tipo proliferativa, membranosa y membrana proliferativa. Brevemente vamos a hablar de alguno de ellos. Primeramente vamos a hablar de la glomerulonefritis proliferativa, donde básicamente es una proliferación de células mesangiales. Nosotros vemos un glomérulo aumentado de volumen, aumentado de tamaño, es tan grande que no se llega a apreciar el espacio de Bowman, ¿correcto? Cuando observamos el interior del glomérulo vemos que hay una gran acumulación de células mesangiales. He ahí el nombre de proliferativo, por la acumulación de células mesangiales. Esta es la típica presentación, jóvenes, de las septicemias, de las glomerulonefritis que usan con septicemias. Bien. Ahora bien, tenemos la glomerulonefritis membranosa, cuando hay un engrosamiento de ¿qué? De la membrana basal. Miren ustedes ya observen, acá la membrana basal del glomérulo está bastante engrosada, ¿correcto? Glomerulonefritis membranosa. Esta es la típica enfermedad glomerular de las inflamaciones crónicas, ¿correcto? De las inflamaciones crónicas. Todas las inflamaciones crónicas cursarán básicamente con glomerulonefritis membranosa. Acá hemos hecho una tinción para evidenciar la membrana basal y miren ustedes, todo lo que se ha teñido de rojo intensamente es la proliferación de membrana basal en la glomerulonefritis membranosa. Acá le hemos hecho una tinción de plata también para evidenciar la membrana basal. Ahora, jóvenes, tenemos una glomerulonefritis membrana proliferativa que vendría a ser exactamente la fusión de los dos tipos mencionados anteriormente. A ver, para que podamos entenderlo. Acá, jóvenes, en este lado, en el lado derecho, vemos la imagen del glomérulo, pero de una glomerulitis básicamente proliferativa. Hay un incremento de células mesangiales. Ahora compárala con esta de acá. Acá también ves un incremento de células, muy parecido acá, pero ¿cuál es la diferencia? Hay un engrosamiento de la membrana basal, muy parecida a esta de ahí. Por eso se llama membrano proliferativo, porque están presentes los dos componentes. Ahora que has entendido, mira la mayor o menos. Aquí está la proliferación de las células y aquí está la membrana basal, teñido con una tinción de plata. Acá, para que se pueda hacer más evidente, mira la proliferación de células mesangiales y mira el engrosamiento de la membrana basal. Esta presentación que estamos viendo acá, jóvenes, también se observa en las inflamaciones crónicas y también en las neoplasias. Luego tenemos, jóvenes, otra patología que podemos encontrar en el glomérulo, que es la amiloidosis. La amiloidosis. La amiloidosis, jóvenes, es una patología que acompaña a las enfermedades crónicas. A las enfermedades crónicas como una tuberculosis, crónicas como una neoplasia. ¿Qué es lo que pasa en la amiloidosis? Se forma gran cantidad de anticuerpos, ¿correcto? Y así como se forma gran cantidad de anticuerpos, también se forma gran cantidad de ¿qué? De sustancia amiloide. Y la sustancia amiloide tiende a depositarse a nivel de glomérulos o a nivel de túbulos, ¿correcto? Mejor dicho, a nivel de glomérulos, más que todo, jóvenes, para todas las especies domésticas, pero a nivel del espacio intertubular, intersticial, a nivel de la médula, solamente en los gatos. Entonces, cuando hablo de perros, yo voy a esperar encontrar una amiloidosis en la corteza, pero cuando hablo de gatos,
voy a esperar a encontrar una amiloidosis en la médula. En la médula. Miren ustedes acá. Aquí vemos la acumulación de amiloide en un glomérulo. Profesor, ¿se parece a una glomerulonefritis membranosa? Eso es correcto. Para estar seguros si realmente se trataba de amiloide, ¿qué era lo que hacíamos? Una tinción especial. ¿Una tinción especial con qué? Con rojo congo. Muy bien. Con rojo congo el amiloide se va a teñir de qué color? Rojo. Tal como estás viendo. Muy bien. Profesor, y si no fuera amiloide, de amarillo. De amarillo. Con el amiloide, las proteínas de amiloide se tiñen de rojo. Y otras proteínas que no son amiloides se tiñen de color amarillo. Ahí está bien la imagen de rojo. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de las enfermedades que aparecen en el intersticio. ¿Correcto? Esas enfermedades que aparecen en el intersticio. Entonces vamos a hablar acerca de la nefritis intersticial. La nefritis intersticial o la presencia de sudado en el intersticio se observa generalmente en todas las enfermedades septicémicas y en las enfermedades virales. En las especies domésticas, mejor dicho, en los animales domésticos, principalmente está asociada con una bacteria, la leptospira. Entonces, la leptospira es una de las principales causas de nefritis intersticial, tal como lo demuestra este cuadro de acá. Este es un cuadro inglés que menciona causas de nefritis intersticial en caballos, en bovinos, en cerdos y en perros. ¿Cuál es el nombre que más se repite ahí como agente causal? Leptospira. La leptospira es una de las principales causas de nefritis intersticial. Correcto. ¿Y cómo es la apariencia macroscópica de la nefritis intersticial? Generalmente, jóvenes, se observa en casos ya bastante severos, en casos ya bastante avanzados, como unas pequeñas manchas diminutas, manchas blancas diminutas a lo largo de todo el parénquima renal. Miren ustedes acá tenemos la imagen de un riñón de bovino, de vaca, en donde distinguimos, en donde apreciamos, miren ustedes, numerosas manchas, numerosos focos de color blanco. Ese es el ejemplo de la nefritis intersticial. Si nosotros hiciéramos un corte histológico de cada mancha blanca que vemos acá, encontraríamos acumulaciones focales de linfocitos. ¿Bien? Acá ven la imagen, ven las manchas blancas, se aprecia. ¿Sí o no? Muy bien. Acá es más notorio que acá, ¿sí o no? Acá se aprecia tenuemente. Veramos un caso de qué? De nefritis intersticial. Acá, joven, vemos un caso, pero ya no de un bovino, sino de un perro. ¿Ven las manchas blancas en el parénquima renal? ¿Lo distinguen, lo aprecian? Ahí está. Así es como lo van a ver. Y pues si lo quieren ver al microscopio van a ver esta imagen de acá. La presencia de linfocitos en el intersticio. Este es un caso de leptospira. Algunas veces para poner en evidencia la leptospira le hacemos una tinción de plata. Y en la tinción de plata, miren ustedes, evidenciamos la leptospira. Pero esto acá casi nunca se usa. Miren ustedes acá, aquí está la imagen de la nefritis intersticial. En un caso del pepino canino, por ejemplo, donde ves el cuerpo de infusión en el uso del. Miren ustedes acá, nefritis intersticial. Muy bien. Ahora, jóvenes, a veces nos podemos encontrar con la presencia de pequeños émbolos o pequeños microabscesos. Estamos hablando de una nefritis supurativa embólica. ¿Correcto? Miren ustedes, esos pequeños microabscesos principalmente se localizan en la corteza renal. Uno de los principales agentes causales de pequeños microabscesos son muy similares a los que causan necrosis cortical renal bilateral, el Actinobacillus eculi. Es una de las principales causas de nefritis supurativa embólica. En otras palabras, pequeñas formaciones de microabscesos a nivel de la corteza renal. Cuando lo vemos al microscopio, vemos acumulaciones focales de neutrófilos. Ahí está. Las nefritis granulomatosas.
¿Qué sabemos acerca de las nefritis granulomatosas? Por lo general están relacionados con enfermedades que pueden afectar a varios órganos. Entonces podemos encontrar granulomas. Entonces, jóvenes, por ejemplo, vamos a mencionar a las bacterias. Dentro de las bacterias, la tuberculosis. Hongos, el Histoplasma capsulatum, el Aspergillus. Virus, la peritonitis infecciosa felina. Los parásitos, el Toxocara canis. Y las causas idiopáticas, los granulomas espermáticos. Miren, jóvenes, acá vemos un riñón, ¿correcto? Un riñón en el que distinguimos y apreciamos un nódulo que se puede confundir tranquilamente con qué? Con una neoplasia, ¿no? Se puede confundir tranquilamente con un proceso neoplásico. Este nódulo que ustedes podrían confundir con una neoplasia en realidad es un granuloma por tuberculosis. ¿Y cómo así se puede formar, cómo así se puede llegar a producir una tuberculosis a este nivel de acá? Como parte de un proceso un poco más complejo denominada tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar vendría a ser la tuberculosis septicémica, en la cual nosotros encontramos numerosos granulomas a lo largo de todo el cuerpo del animal, en este caso en el riñón. Cuando lo vemos al microscopio podemos ver como una gran cantidad de macrófagos epitelioideos, y para evidenciar la presencia del bacilo de la tuberculosis, ¿correcto?, le hacemos una tinción especial, la tinción conocida como Sill-Nielsen o tinción ácido resistente, para evidenciar a esos bacilos ácido resistentes que se tiñen de color rojo. Muy bien. Seguimos avanzando. Los jóvenes a veces nos podemos encontrar también parásitos que forman granulomas en el parénquima renal. Esos parásitos que forman granulomas en el parénquima renal son hallazgos accidentales del parénquima renal, como por ejemplo la Toxocara canis. La Toxocara canis es un parásito accidental del parénquima renal, que llega al parénquima renal, se aloja y alrededor de este Toxocara canis se produce una intensa reacción inflamatoria que forma un granuloma. Granulomas acá asociados con el. Luego tenemos el granuloma espermático. Ya está bien conocido, ya está bien documentado que cuando se produce algunas veces una ruptura del epidídimo, ¿correcto? Sabemos que en el epidídimo se almacenan los espermatozoides. Bueno, cuando se produce la ruptura del epidídimo, también se produce la ruptura de los vasos sanguíneos que hay a ese nivel. Y a través de esos vasos sanguíneos, los espermatozoides pueden llegar a la circulación y circulan en los vasos sanguíneos hasta llegar a depositarse en algunos tejidos, que por lo general son el riñón, el pulmón y el hígado. Riñón, pulmón y hígado. Y en cada uno de esos tejidos podemos encontrarnos granulomas espermáticos. Lo curioso de ahí, jóvenes, es que vemos espermatozoides, ¿correcto?, rodeados por una severa respuesta inflamatoria. Pielonefritis o inflamación de la pelvis renal. ¿Qué es lo que conocemos y qué es lo que sabemos acerca de la pielonefritis o inflamación de la pelvis renal? La pielonefritis, jóvenes, es un proceso inflamatorio que deriva principalmente del tracto urinario bajo, para ser más exacto, de la vejiga urinaria. Hay varios agentes involucrados, pero sin lugar a dudas los más importantes son estos tres: la Escherichia coli, el Staphylococcus y el Streptococcus. Son los principales patógenos involucrados en los casos de pielonefritis. Podemos encontrarnos algunas bacterias específicas del sistema urinario, como el Corynebacterium renale y el Corynebacterium cystitis, que se observa principalmente en los bovinos. Y tenemos el Corynebacterium pilosus y el Lobacterium suis, que generalmente se observa en los porcinos. ¿Qué es lo que pasa o cómo se produce esta pielonefritis? Principalmente, jóvenes, se produce por una diseminación por vía ascendente, consecuentemente de una cistitis mal curada que volvió a recaer, convirtiéndose en una marcada a severa cistitis. Se dice que las hembras son mucho más predispuestas a las infecciones de la pelvis renal. Eso básicamente está asociado con la cistitis,
Porque las hembras son más predisponentes a desarrollar cistitis debido a que tienen una uretra bastante corta, a diferencia de los machos que tienen una uretra más larga debido al pene, ¿correcto? Entonces, microscópicamente, ¿cómo veríamos, mejor dicho, macroscópicamente, cómo veríamos los casos de pielonefritis? Veríamos acá, miren, un marcado proceso inflamatorio a nivel de la pelvis renal. Miren ustedes con zonas de extravasación de glóbulos rojos y múltiples zonas de necrosis pulmonar. Miren ustedes, cuando vemos al microscopio, vemos el proceso inflamatorio en la luz del túbulo verde. ¿Correcto? En la luz del túbulo verde. Miren ustedes acá vemos marcada presencia de neutrófilos en la luz del túbulo renal. También vemos la presencia de células inflamatorias en el intersticio. Una misma imagen bastante parecida a la anterior. Glomérulo. Ahora ya no lo observamos en el túbulo tanto, sino ya lo empezamos a observar en el intersticio. Todavía no hemos terminado, jóvenes. A ver, muevan sus manitos un rato mientras busco mi diapositiva. Pequeños elementos naturales, continuamos por acá. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los parásitos renales. Vamos a encontrarnos jóvenes parásitos que son propios del parénquima renal o parásitos accidentales que llegaron de una manera ectópica al parénquima renal. Vamos a decirlo, tomaron el camino equivocado. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son esos parásitos que podemos encontrar en el riñón? Toxocaracanis, que ya les he mencionado hace poco. El Dioctopima renale, también conocido como el parásito gigante del riñón del perro. La Capillaria africa, ¿correcto? La Clostridiella equi, también llamada como la coccidia renal del caballo. Y también, jóvenes, el Alicephalogus deletex, anteriormente conocida como Micronema deletex. Entonces, brevemente vamos a hablar de algunos de ellos. Toxocaracanis, que habíamos dicho que es un parásito aberrante que llegó al parénquima renal, ¿correcto? Y como es un parásito extraño, el parénquima renal lo conoce como extraño y desarrolla focos granulomatosos alrededor del parásito, ¿correcto? Tal como lo vimos en la diapositiva anterior. El que sí no es un parásito extraño es el Staphylococcus dentatus. El Staphylococcus dentatus es el parásito del riñón del cerdo. Es el parásito renal del cerdo por excelencia, ¿correcto? El Staphylococcus dentatus, principalmente, jóvenes, su infección está asociada con un mal manejo sanitario, ¿correcto? Con un mal manejo sanitario. Generalmente se observa en granjas pobremente tecnificadas, donde hay un pobre manejo y poco control sanitario. Este parásito tiende a localizarse a nivel de la pelvis renal, tal como tú lo estás viendo acá, a nivel de la pelvis renal. Ahí es donde llega a su completo estado de maduración. Y por lo general bota los huevos a través de la orina. ¿Cuál es la consecuencia más importante de este parásito? Es que puede llegar algunas veces a causar una obstrucción de la luz en este caso del uréter, en la luz del uréter, y puede favorecer a un caso o una patología llamada hidronefrosis.
la cual la vamos a ver dentro de poco. Luego, jóvenes, tenemos al Dioctopima renale. El Dioctopima renale, también llamado como parásito gigante del riñón del perro. Este es un parásito que en nuestro medio, acá en el medio cholo, no lo vamos a observar. Este es un parásito que generalmente se puede observar muchísimo en Argentina, en Uruguay, en Chile. ¿Por qué, profesor, acá no en nuestro medio? Porque básicamente está asociado con el ciclo biológico de este parásito, que es muy particular. Este parásito, para empezar, jóvenes, el huevo de este parásito, el huevo infectivo de este parásito, jóvenes, se encuentra enquistado en el músculo de un pescado, pero no de cualquier pescado. No está en el de Cojinova, no está en el bonito, ¿correcto? Salud, ya, salud. No está en el Cojinova, no está en el bolito, en la merluza, está en el salmón. Está enquistado en el salmón, ¿correcto? Y como ustedes saben, aquí el Perú no es un país que sea rico en salmón. Como si ves, por ejemplo, Chile, como si ves Argentina, Uruguay, Bolivia también, ¿no? ¿Correcto? Ese es salmón. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? El perro, jóvenes, tiene necesariamente que consumir o cazar el pescado, ¿correcto? Y tiene que consumir ese pescado crudo. Y tiene que consumir ese músculo que tiene el huevo enquistado. Una vez que el perro lo ha consumido, ¿qué es lo que hace? El parásito se desenquista en el estómago y migra al riñón para completar su desarrollo. Ahí está el riñón, ahí está en el riñón. Ahí está el parásito en el riñón. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, en el riñón van a existir el parásito macho y el parásito hembra. La hembra, jóvenes, es la que es la gigante. La hembra puede llegar a medir de 20 a 30 centímetros de longitud, mientras que el macho solamente mide 9 a 10 centímetros, o sea, bastante pequeño. ¿Correcto? La hembra es la que está causando las principales patologías en esta vida. ¿Correcto? Eso es lo importante a tomar en cuenta. Acá. Ahí está, vemos prácticamente que ha ocupado todo el riñón del perro. Pero vamos a repetir, no es una enfermedad que sea importante en nuestro medio. Ahí está. La Klebsiella X. ¿Qué es la Klebsiella X? La Klebsiella X también es llamada como la coxilla renal del caballo, ¿correcto? Es un parásito que habita la luz de los túbulos contorneados distales y túbulos colectores. Ahí se encuentra enquistado el parásito. Generalmente uno lo llega a observar esto acá de una manera accidental mirando muestras de orina, correcto, de los caballos. Mirando el sedimento de orina, uno distingue y observa unos huevos, unos parásitos, que son principalmente la Klebsiella X. Esta es una enfermedad prevalente en nuestro medio. En nuestro medio no hay reportes de Klebsiella X, correcto, no hay reportes, no se sabe ni su incidencia ni su prevalencia. Si alguien está interesado en hacer un trabajo de prevalencia, sería interesante. Es un trabajo simple, es un trabajo rápido, es un trabajo correcto y baratito. Tiene las 3 veces. Bueno, bonito. Luego, jóvenes, tenemos otro parásito interesante, el Alicephalogus deleti. Este es un parásito también del equino, pero tiene una particularidad importante. Este parásito es sonoro. ¿Qué es lo que se ha descrito de este parásito? Este parásito puede parasitar tanto el riñón del caballo como el cerebro. Tanto el riñón del caballo como el cerebro. Cuando parasita el cerebro está asociado con unas convulsiones bastante severas que inclusive pueden llevar a la muerte del riñón. Luego, jóvenes, tenemos en los murciélagos un parásito que está incrustado en la pelvis renal. Este parásito se llama Isospora, que más que todo está en la pelvis renal. En algunas zonas alcanza una prevalencia de hasta un 100%. Luego, jóvenes, tenemos otro parásito accidental. Un parásito, si lo queremos decir de otra manera, aberrante. ¿Cuál es, profesor? La microfilaria. La microfilaria, que es un parásito sanguíneo, correcto, que está circulando a lo largo de todo el cuerpo, podemos encontrarlo de una manera accidental en el riñón, tal como estamos viendo en la foto. Ahí está la microfilaria, un parásito accidental. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? La hidronefrosis es la acumulación de líquido en el parénquima renal. ¿Ok?
Esta acumulación de líquido en el parénquima renal, jóvenes, cursa con atrofia en la corteza renal. Esta es la corteza renal, ahí está la corteza renal, y se observa la atrofia de esa corteza. ¿Debido a qué? A la acumulación de líquido. ¿Correcto? A la acumulación de líquido. ¿Qué puede causar que el líquido se acumule ahí? La presencia de un pequeño cálculo. Tal como estás viendo este nivel de acá. Un cálculo alojado en el ureter. Pero no solamente un cálculo, también puede ser debido a repente a la presencia de un linfoma, o también jóvenes de repente a la presencia de algún tipo de parásito. Entonces nos encontramos con un riñón aumentado de tamaño, aumentado de volumen, con atrofia de la corteza renal. Luego, jóvenes, el riñón en estado terminal. ¿Qué es el riñón en estado terminal? Es un riñón que está fibrosado, donde el tejido que ha muerto ha sido reemplazado por tejido fibroso. Esto da una apariencia clínica bastante importante. ¿Cuál es? La poliuria y la polidipsia. La poliuria y la polidipsia. Exceso de orina, exceso de sed. Como les vuelvo a repetir, este es un estado terminal de un proceso patológico que no fue curado, una nefritis, una glomerulonefritis, ¿correcto? Al final terminó desencadenando en una nefritis crónica o estado renal terminal. Básicamente, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se ve? Tenemos un parénquima renal, correcto, bastante reducido de tamaño, donde más del entre 50 y 70% del parénquima renal está siendo reemplazado por tejido fibroso. Miren ustedes, estas estrías que ven de color blanco hacen referencia al tejido fibroso. Cuando lo observamos al microscopio, entonces lo que vemos, lo que se observa, túbulos atrofiados, marcados túbulos atrofiados, con descamación del epitelio, de la luz, y el intersticio con proliferación del tejido fibroso. Miren ustedes acá, tejido fibroso proliferante, aquí vemos unos túbulos dilatados con una acumulación de material acidófilo. Este material acidófilo hace referencia a la proteína que va pudiendo llegar a ser reabsorbida. Miren ustedes acá tenemos la imagen de un glomérulo y aquí tenemos la imagen de un glomérulo que básicamente ha sido reemplazado por tejido fibroso, lo que se conoce como una glomeruloesclerosis. Luego, jóvenes, tenemos a las neoplasias. ¿Qué sabemos acerca de las neoplasias? Las neoplasias renales pueden ser tumores primarios o pueden ser tumores secundarios o metastásicos. Cuando son tumores primarios podemos hablar de adenomas o adenocarcinomas, podemos hablar del nefroblastoma o de tumores mesenquimales. Los adenomas renales son poco frecuentes en los animales domésticos, son neoplasias bastante localizadas y delimitadas de la corteza renal. Los adenocarcinomas renales también son poco frecuentes, pero jóvenes pueden abarcar tanto la corteza como la médula renal. Son tumores que adquieren bastantes centímetros de longitud. Y una característica muy importante que generalmente se observa es la acumulación de calcio, de estructuras cálcicas o depósitos cálcicos dentro de la masa tumoral. ¿Correcto? Algunos autores postulan que de repente puede ser debido a la presencia del ácido úrico, ¿correcto? Que sea calcificado. Hay una variante del adenocarcinoma renal que es bastante agresivo, que es el adenocarcinoma renal de células claras, en donde las células neoplásicas tienen un citoplasma bastante claro, muy evaporado, como el que tú estás viendo en la foto. Luego tenemos el tumor de Wilms, que es una neoplasia bastante frecuente en los cerdos. El tumor de Wilms también es conocido como nefroblastoma embrionario. Es una neoplasia, jóvenes, renal, que se caracteriza por estar formado por numerosas estructuras fetales, ¿correcto? Estructuras embrionarias, tejido inmaduro. Vamos a revisar algunos detalles histológicos. Esto que tú estás viendo acá es la imagen de la neoplasia per se, donde distinguimos los túbulos renales y donde distinguimos un patrón sólido. Este patrón sólido, jóvenes, es el túbulo renal, como se vio en un inicio, cuando se formó el túbulo renal, durante la época embrionaria. Este patrón sólido, con el paso del tiempo, se iba a diferenciar ¿a qué? A estructuras tubulares.
Pero como este tumor es un tumor de Wilson o tumor embrionario también como se le conoce, vamos a ver estructuras embrionarias, tejido epitelial no diferenciado, ¿correcto? Que se presenta a manera de islas separadas por tejidos conectivos. Las estructuras tubulares que nosotros podemos llegar a observar tienen la característica de tener un epitelio bastante proliferativo, bastante hiperplástico. Por lo general esta neoplasia es de buen pronóstico, ¿correcto? Su crecimiento es localizado y es un hallazgo de cámara. Lo que sí es bastante severo son las neoplasias metastásicas. Acá no tengo foto de esta acá, pero se las menciono. La neoplasia metastásica más común en el parénquima renal es el linfoma, ¿correcto? Es el linfoma. El linfoma es la neoplasia metastásica más frecuente que nosotros vamos a ver, tanto en los perros como en los gatos. La otra neoplasia metastásica que podemos encontrar, que también es frecuente, son los melanomas, tal como estamos observando en la foto. El melanoma también es la otra neoplasia de tipo metastásica. Y acá, jóvenes, terminamos la clase del día de hoy. ¿Okay? Mañana continuamos con la última parte.